amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy martes 17 de abril 2018, como siempre, ya preparados para llevarles una nueva entrega y sobre todo un punto candente en la economía aquí por su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, y lo mismo David, ¿cómo están ustedes? Gracias, Darcy, muy bien. David, ¿cómo estás? Hola Fidel, hola Darcy. Bueno, sí amigos, efectivamente, hoy estamos en un punto candente de la economía y hemos decidido hablar de un tema en el que muchos de ustedes en sus casas no nos estarán viendo precisamente por el tema del que vamos a hablar. Sin plan o con plan de administración de carga, los apagones continúan igualitos. Muchos de ustedes no nos pueden ver porque están en este momento dentro del contexto de ese evento del apagón. Y quienes tienen luz en casa y están frente al televisor, pues nos estarán viendo. Así están las cosas, ¿verdad? Y si no tienen luz, podrían ver la reposición a las 2 de la tarde, suponiendo si tienen, exactamente. Bueno, justamente nosotros vamos a hablar, ya lo dijo Fidel en unas declaraciones que dio el ministro Luis Mota Domínguez, David y Fidel la semana pasada, el miércoles específicamente 11 de abril, cuando de una manera muy categórica, convincente y sobre todo con mucha credibilidad dijo que se habían suspendido los apagones o el racionamiento eléctrico, que con o sin planificación de administración de cargas, los apagones de todas maneras van a seguir, porque aquí vamos a ser serios. Eso lo dijo el ministro el pasado miércoles 11 de abril y los apagones han continuado y cada vez más y sin ningún orden, ¿no? Pueden durar 2 horas o pueden llegar por lo menos el domingo. En mi casa, por el sector donde yo vivo, Fidel iba y venía cada rato, intermitentemente. Bueno, es que esas son las cosas y eso fue lo que afirmó el ministro. De hecho, nosotros teníamos para traerles a ustedes la intención de mostrarles en el video las palabras del ministro, como con qué seguridad él afirma que está suspendido los apagones y que se acabó en consecuencia el problema eléctrico en los 6 estados que incluyen al Táchira. El video en cuestión no se los pudimos traer, adivinen por qué, porque no lo pudimos descargar gracias a los apagones y a las fallas de internet. Pero el ministro dice que no hay apagones. No, que no hay apagones y sí, la suspensión del plan de administración de carga fue llevado a cabo durante un mes en 6 estados del suroccidente, aquí en Venezuela, como son los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa y en la zona alta de Alto Apure. Pero qué irresponsabilidad esta, David, del ministro dar semejante, sobre todo tremendo anuncio. Y los apagones continúan. O sea, qué falta de seriedad, Dios mío. Aquí hay un problema de desinversión que lleva muchos años. Las turbinas están en vida, al final de su vida útil. No ha habido reposición. El estado de la red eléctrica también es malo. De distribución, correcto. De distribución. Hay un problema de colapso por desinversión. Y ese problema no se puede solucionar sin haber una apertura en el sector eléctrico y conseguir inversión extranjera. Sí, efectivamente esa es la realidad. Hay problemas en la generación de electricidad, en la producción del bien, del producto, y en la distribución, efectivamente, porque el sistema de redes de distribución eléctrica es muy antiguo y efectivamente ya también venció su periodo de vida. Entonces, todo el sistema eléctrico venezolano requiere unas inmensas inversiones de miles de millones de dólares que han sido rezagadas en el tiempo, que debieron realizarse hace 10, 15 años, ¿no? Y no han ocurrido, y en la actualidad pues no se cuenta con los recursos para hacerlo. Entonces, la pregunta que obviamente surge, David, Darcy, amigos, es: si no hay la inversión, si no se han efectuado los trabajos técnicos de reparación, de cambio, de restitución, de ampliación del sistema de producción y de distribución eléctrica, ¿cómo entonces puede de la noche a la mañana levantarse un programa de racionamiento por el hecho de que no existe la capacidad de atender la demanda? ¿Cómo puede el ministro Mota Domínguez de un día a otro decir se suspende el programa de racionamiento y a partir de mañana todo el mundo tiene luz las 24 horas del día? Que fue llevado, por cierto, ese plan de racionamiento durante un mes en los 6 estados anteriormente mencionados, ¿no? Y lo peor de todo es que el ministro, cuando hizo ese semejante anuncio,
dio las gracias, por supuesto, al personal que le acompaña de Corpoelec y también a todos los venezolanos que tuvimos la paciencia de soportar esos racionamientos, esos apagones en ese mes. Oye, pero insisto, Fidel, insisto, David, qué frescura, qué cara dura tan grande, qué falta de seriedad por parte del ministro de Corpoelec hacer un anuncio de tal magnitud cuando siguen los apagones, y qué falta de respeto para todos los venezolanos, para todos aquí en Venezuela que estamos tan afectados por esos racionamientos, esos apagones que no son planificados. Ahora, si el ministro dijo esto con seriedad creyendo él en sus palabras, entonces esto pone en entredicho también cuál es digamos, el nivel de información que maneja el ministro de la situación real del sistema eléctrico. ¿Qué dices tú de eso, David? Tú? El ministro miente. Es evidente. Es evidente, exacto. Es evidente, estamos ante un colapso de la red eléctrica, un colapso, y el ministro simplemente dice mentiras, niega la realidad. ¿Pero con qué finalidad? Pero ¿cómo negar la realidad si está latente ante todos nosotros? No pudimos bajar el video que teníamos preparado a ustedes, estimada audiencia, donde están las declaraciones del ministro haciendo tal anuncio de la suspensión de los apagones, del racionamiento eléctrico, justamente por no tener luz. No pudimos hacerlo anoche y mucho menos esta mañana. Ni ayer tampoco, no solo anoche, ayer en todo el día, no hubo manera. Porque cuando no te falla la luz, te falla el internet. Porque está relacionado con el problema energético. Esas son las cosas. Esas son las cosas. Nosotros seguimos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente, y ya saben que con o sin plan de administración de cargas, los apagones van a continuar y no somos nosotros quienes lo afirmamos. Así que todos muy atentos, no se aparten, por favor. Estamos con ustedes aquí en Un Mundo de Economía, en hoy martes de Un Punto Candente de la Economía, y estamos conversando sobre el drama que vivimos todos en este estado Táchira mediante la realidad del que sin plan o con plan de racionamiento, de administración de carga, como lo llama la gente de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica, lo cierto es que los apagones continúan. Indiferentemente de lo que haya manifestado el ministro Mota Domínguez, quien por cierto agradeció a los trabajadores de Corpoelec y de Inserven por el enorme desempeño y trabajo y empeño también que han puesto ellos en su labor para, según las palabras del ministro, recuperar el sistema de manera de poder eliminar el racionamiento, porque estaría ya pues arreglada la situación de distribución de la carga. En realidad, aquí al quien hay que agradecerle es a la paciencia del pueblo, que ciertamente hemos sido muy tranquilos en soportar, digamos, con algún grado de dignidad, estos problemas que genera la inexistencia de la energía eléctrica por largos periodos de horas durante varios periodos del día simultáneamente. Porque hemos tenido racionamiento de 8 y 10 horas diarias y en algunos días, por cierto, de mucho más horas. Yo, como igual que ustedes, puede uno dar fe de ello. Yo estuve un domingo 18 horas completas sin luz, continuas. Entonces, imagínate tú. ¿Qué opinas? De la paciencia. El colapso de la red eléctrica no tiene solución inmediata. Eso dice el Colegio de Ingenieros. Eso dice el Colegio de Ingenieros. Tiene que hacer una apertura en el sector y conseguir recursos. Ajá, pero te hago la pregunta, eso debe hacerse, ese es el deber ser, pero hacer una apertura actualmente la hará este gobierno para solicitar los recursos y sobre todo inversiones que son tan necesarias para hacer las reparaciones, adquirir nuevos equipos para suministrar mayor cantidad de energía, turbinas. Pero de la apertura que tú estás hablando es de inversión privada en el sector eléctrico. Eso es la única forma de solucionar este colapso. Pero un régimen socialista, un sistema político socialista de planificación centralizada, de
digamos, de capitalismo de Estado va a permitir inversión privada en un sector vital? El capitalismo de Estado no existe, existe el monopolio público. Valga la aclaratoria, sí, muy importante porque esa referencia, David. La teoría habla del capitalismo de Estado, ¿cierto? Que son monopolios públicos. Entonces, el Estado establece un monopolio público en la luz. Ese monopolio público se vuelve clientelar, mal gerenciado, hay desinversión y viene al colapso. Y la única forma es meter al sector privado, privatizar, conseguir inversión. Es la única solución. Pero no va a ser entonces a corto plazo, porque eso va a requerir entonces un cambio político. Entonces importante. seguirán los apagones. Seguiremos. David. Y empeorarán. Aumentarán. Y empeorarán. Ajá, aumentarán, ¿por qué? Correcto. Exactamente. Eso es lo que puede esperarse entonces en la realidad. Estamos en un colapso muy peligroso de varios sectores al mismo tiempo. Sí, ciertamente, porque lo estamos viendo en el transporte, lo estamos viendo en la distribución y comercialización. Ya en el sistema bancario, el servicio bancario. Que está ocurriendo en el sistema bancario con el efectivo y la capacidad financiera de la banca. Ya. Pero David, yo insisto realmente que ante la falta de inversiones al sector, al sistema eléctrico nacional, eso más que una falta de inversiones porque desidia, descuido, irresponsabilidad. Ese problema, insisto, es el problema del monopolio público. Se establece un monopolio público en el sector, en el sector energético, que es lo que estamos hablando ahora. Ese monopolio público no invierte, no gerencia, las turbinas, el sector eléctrico empieza a terminar su vida útil y no hay forma de reemplazar lo que hay. No hay financiamiento en este caso. Viene un problema de colapso. Y no hay ingresos que soporten una capacidad, digamos, de autofinanciamiento del sector, porque el problema con de esos nosotros costos de las tarifas. Mira, aquí tenemos una fantasía con el petróleo. Y el petróleo no alcanza para sostener al país. El ingreso petrolero no alcanza. El ingreso petrolero es pequeño. Y el país no busca generar nuevos ingresos. Y continúa con costosos monopolios públicos que tampoco pueden sostenerse. Correcto, y eso que no estamos hablando del otro tema, de la calidad, digamos, del conocimiento y de la formación de quienes están manejando el sistema eléctrico o cualquier otro sistema en el país. Ese es otro tema. Porque ahorita también está ocurriendo la situación que se está viviendo del éxodo de gentes, y eso también está pasando en Corpoelec. Se han ido, han renunciado una cantidad importante del personal técnico profesional de la empresa, y por lo tanto entonces la organización no cuenta con el recurso humano suficiente para el mantenimiento del sistema. Entonces, aparte del problema de inversión, también está esta situación. Sobre todo por y eso también, el colapso, por eso hablar de colapso. Claro, y hay que considerar los dos últimos apagones aquí a nivel nacional que fueron en todo el país por el colapsamiento y la explosión que hubo en la subestación Santa Teresa, en Miranda. ¿Y qué pasó con eso? Aparentemente, no volvieron a decir más nada. Hasta ahora se las han arreglado para mantener el servicio al resto del país, pero esa cuestión no creo que dure mucho tiempo. Sí, pero se la han arreglado porque están racionándole a 6 estados la energía. Entonces Exacto. Pueden efectivamente, digamos, distribuir las cargas de la deficiencia que se tiene, castigando a 6 estados. Por el momento. Para que otros sí tengan luz, por el momento. Que se consideran seguramente prioritarios, por el momento. Ahora, si esta situación persiste y empeora, ¿qué se puede esperar? Un colapso de la red eléctrica general. O sea que a comprar las velitas, porque ni para cargar las linternas de nuestros celulares. ¿Sí, David? Velas, si se consiguen. Amigos, vamos a hacer un corte y regresaremos para continuar con ustedes hoy en un punto candente de economía, hablando sobre, sin plan o con plan de racionamiento, los cortes y los apagones continúan. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía por aquí por su televisora del Táchira. Estamos hablando como punto candente en la economía que con o sin plan de administración de carga los apagones continúan y parece ser que van a continuar por muchísimo tiempo más.
Es importante destacarles a ustedes, Fidel y David, y a toda nuestra audiencia, por supuesto, de que el Colegio de Ingenieros de Venezuela indicó que no va a haber mejoras en el sistema eléctrico nacional a corto plazo. Por el contrario, los apagones y la crisis serán cada vez más frecuentes y más aguda esta crisis. En reiteradas oportunidades hemos denunciado que la crisis del sistema eléctrico llegó para quedarse. Así lo dijo el ingeniero Winston Cavas, presidente de la Comisión Eléctrica de Colegios de Ingenieros de Venezuela, en días pasados. ¿Qué tal? Este es el informe, a través de un informe, un estudio que presentó el Colegio de Ingenieros de Venezuela, específicamente los ingenieros eléctricos. Claro, pero por eso, y entonces, ¿cómo quedan las afirmaciones del ministro? Es que esas son las cosas que no se entienden. Ahora, esto es producto, sin lugar a dudas, lo estábamos comentando aquí tras bastidores, esto es producto del impacto final del desarrollo de un sistema y de un modelo de hacer política y de un modelo de hacer país, que indudablemente conduce a estos resultados, porque se desestimula por completo la participación del sector privado y de hecho se ahuyentan los capitales y se va deteriorando de tal manera la actividad económica que en una actitud que yo no dudo en calificar de un suicidio, como lo que está ocurriendo, el propio Estado, el propio gobierno como administración del Estado se queda sin la capacidad de generar los ingresos suficientes para suplir el gasto corriente y el gasto de inversión, o sea, no tiene ingresos para el presupuesto. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, con la posposición de los plazos para declarar y pagar el impuesto sobre la renta durante 60 días más. ¿Por qué? Porque no se ha recaudado el impuesto. ¿Y por qué no se recauda el impuesto? Porque el sector productivo nacional y todos los actores económicos, mi persona y cualquiera de ustedes, no está en capacidad actualmente de generar riqueza sobre la cual pechar el impuesto sobre la renta. Y entonces esto tiene evidentemente un impacto de la estructura, incluyendo lo que está ocurriendo con el sector eléctrico y con todo el país. Primero, por eso el colapso. Primero, en Venezuela hay el mito petrolero de que entra mucho dinero. Eso no es verdad, el ingreso petrolero es bajo. Entra divisas, pero no entra gran cantidad de dinero. El per cápita petrolero venezolano es $200 por persona. Actualmente. Ok, tenemos ese es el único, el país tiene que buscar inversión o va a colapsar completamente. No, tiene que abrir sectores para que la inversión pueda trabajar en ellos, tiene que diversificar la economía. Tiene que permitir la libre competencia. Y sobre todo... Y la inversión. La inversión en todos los sectores. David, cuando tú dices que, claro, hay que abrirse hacia otros sectores, por supuesto, es nada más y nada menos que el sector no petrolero. Es importante que tomar en cuenta el sector petrolero, pero para empezar a dinamizar todo lo que es el sector no petrolero, porque está comprobado que la disminución de la capacidad de producción de crudo venezolano, la baja de los precios, a pesar de que se ha recuperado sobremanera el precio del crudo venezolano en $60 y tanto, cerró la semana pasada, hay más de 300 yuanes, pero eso no es suficiente. Y eso que tú dices sobre el mito petrolero, más que mito, ya no se puede hablar, sino que el petróleo representa un espejismo actualmente. Y no podemos efectivamente construir la Venezuela del futuro en base al petróleo, porque no se puede. No es suficiente. El país, el Estado cerró el sector petrolero a la inversión privada hace muchos años. ¿Qué significa eso? En el sector petróleo no solo es exportación de crudo, comercialización de petróleo, derivados, se puede trabajar en yacimientos afuera. ¿Sí? Podía haber un PDVSA Irak, por ejemplo, trabajando como una multinacional. Efectivamente. El negocio de gas está parado. Esa era otra posibilidad. Y así, y no solo el sector petróleo, hay otros sectores nacionales que están completamente cerrados a la inversión. Y de ellos hablaremos en próximas entregas aquí en Un Punto Candente de la Economía. Así de será. Esta forma, Así amigos, será. nosotros culminamos el programa de este martes. Nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Mañana estaremos acompañándolos, así que esperamos por ustedes. Muchísimas gracias, David, como cada martes a todos ustedes. Y ya saben que la economía es
cuestión de todos. Tenemos que movernos y comportarnos con mucha responsabilidad y con mucho compromiso para vivir el día a día de la cotidianidad de la economía venezolana. Así que todos muy atentos. Feliz tarde.